Bienvenidos, que sean bienvenidos ustedes, sí, ustedes los que están viendo, los que están oyendo este nuevo video. Y también podemos decir, bien, bien, bien. Hoy vamos a terminar el tema de la comunión con el enfoque del Nuevo Testamento, en donde la palabra comunión, como viene en el griego, es la koinonía. ¿Cómo se comunica el hombre espiritual? También vamos a ver eso. La pregunta, oye, ¿hay cristianos carnales? O sea, no carnales que se digan, ¿cómo estás, carnal? No. Eso también vamos a ver. Y vamos a cerrar este capítulo, el capítulo número 5, que es la comunión del libro del doctor Peralta. Lo vamos a cerrar con el espíritu de sabiduría y revelación, ¿sale? Así es que entonces aguanta, no te vayas, quédate. Viste hasta el final el video anterior, te habrás dado cuenta que se cortó ¡pac! Pues sí, yo me di cuenta, pero pues ya dijimos, vámonos así recio, ¿no? Sí, tuvimos ahí unos problemillas técnicos por querer apurarle a esto de la edición, pero pues vamos a retomar en este video lo que estaba en el anterior y nos continuamos. La primera opción fue, pues lo que ya grabamos lo volvemos a pegar, pero dijimos, no, mejor lo volvemos a comentar. En la conversación anterior platicamos que comunión es permanecer en Dios. Permanecer, sí, la idea que nos da permanecer es no moverte de ese lugar. Entonces, si yo ya estreché, si yo ya establecí la comunicación, la comunión con Dios, pues aquí me aguanto, ¿sí? Eso es comunión. La comunión, entonces dijimos que cómo se incrementaba. ¿Cómo puedo ir incrementando yo la comunión? Pues dijimos que es de acuerdo a la palabra. Y bueno, si tú estás escuchando o estás viendo por primera ocasión este video de las cañas cascadas, cuando nosotros hablamos de la palabra, nos estamos refiriendo a el Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, o sea, a la Biblia, ¿sale? Entonces, dijimos en el video anterior que la comunión la conocemos hoy fundamentalmente por la Eucaristía. Y sí, obviamente en el momento en que nosotros decimos Eucaristía, se nos viene inmediatamente el rito de la comunión. Déjame decirte que independientemente del credo que tú profeses, mira, yo te voy a dar esta experiencia que tuve. Después de haber ido a un retiro vocacional, he de haber andado yo por ahí así de los 18, 17, 18 años. Entonces yo fui a un retiro vocacional y me acuerdo que el hermano que lo estaba organizando le dijo al sacerdote, que en paz descanse, el buen Pedro Errasti, le dijo, no manches, ¿y a poco crees que va a ser para sacerdote? Y entonces el padre le dijo, bueno, ¿tú qué sabes? Yo se lo voy a pagar. Y no sabes cómo le agradezco yo al padre Errasti, al buen Pedro Errasti, este acto. Creyó en mí. Mira, disfruté, pero de lo mejor ese encuentro, ¿sí? Ese retiro vocacional. Y justamente después de la comunión yo me puse en oración, y esto es algo que vamos a desarrollar hoy en este video. Y fíjate que yo lo único que tengo en mi corazón
es la imagen de hijos y de nietos. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? No lo sé, 17 años. Y entonces, pues, ¿cuál crees que fue mi decisión? Efectivamente. Yo te he comentado, y si tú lo estás viendo por primera vez, déjame decirte que yo tengo 7 hijos y 18 nietos. Ya 18 vivos y desgraciadamente 2 que fueron muerte fetal, que nos dolió muchísimo, y pues solamente el Señor sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Bien, con esto que te quiero decir, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque no debemos desacreditar, no debemos subestimar las cosas por el mismo nombre, ¿no? Entonces, en la parte evangélica, en la parte protestante, ¿cómo nosotros le decimos a la Eucaristía? Nosotros le decimos la Cena del Señor. Y eso lo desarrollamos en el video anterior. Entonces, si tú gustas, entra al canal y dale un vistazo al video anterior, ¿sí? El de la comunión koinonía. Muy bien, mira, la verdadera comunión de Dios es con sus hijos, pero a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que hace el contacto con nuestro espíritu, ¿sale? Te había comentado yo que así cuando yo le hago así, ¿a qué me estoy refiriendo cuando le hago así? Tú pon en tu mente si la conoces, si no la conoces, pues búscala, al fin que ya hay en YouTube, en internet, la figura que pintó el buen Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando Dios está creando al hombre. O sea, esa imagen, híjole, tiene mucho de qué hablar, tiene mucho de qué podamos estar platicando. Yo lo único que te quiero decir ahorita es de que Dios Padre, está dándole su espíritu a Adán, ¿sí? Y entonces el espíritu vive en el ser humano. Ahora, ¿cómo andamos nosotros? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo andamos nosotros? Si mi espíritu no está en contacto con Dios, no está en comunicación con Dios, está inoperante, está aletargado, está pelas, ¿sí? Pero si yo tengo un renacer de nuevo en el espíritu, entonces va a haber una comunión especial entre el Espíritu Santo y mi espíritu, ¿sí? Fíjate que algo que te quiero comentar, ¿sí? Voy a leer 2 citas, ¿sí? Pero algo que quiero volver a mencionar. Lo he comentado en algunos videos. Cuando nosotros estemos hablando de las citas bíblicas, te voy a pedir que tratemos de hacer un análisis del contexto, ¿sí? Entonces, un versículo lo debemos de ver dentro de su contexto en donde se está mencionando. Y en este sentido, en particular, el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios está perroncísimo, ¿sí? Ahí la verdad el buen Pablo expresó algo espiritualmente que todos podemos tener. Mira, déjame leerte, ¿sí? Te voy a leer entonces de la primera carta a los Corintios escrita por Pablo o San Pablo, ¿sí? Te lo voy a leer completo porque está muy padre. Y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Por qué en esta versión?
cuando estábamos chavos y estuvimos trabajando en jornadas de vida cristiana, ¿sí? El Evangelio, el Nuevo Testamento que utilizábamos es este. Dios habla hoy. Y cualquiera se rasgaría las vestiduras. ¿Por qué? Pues porque es una versión evangélica. Pero déjame leerte esta carta. Dice, fíjate. Se subtitula El mensaje acerca de Cristo crucificado. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Otro subtítulo: Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora vienen estos versículos que vienen, son los que vamos a estar trabajando en unos minutos más. El versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Sí? Obviamente Pablo está aquí en este versículo, está haciendo referencia al profeta Isaías. El 10, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ve poniendo atención. De todas maneras, en comentarios te voy a transcribir este capítulo para que lo revises, para que lo vayas analizando. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mira, el último cierra el capítulo así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. 16. ¿Quién conoció la mente del Señor?
¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, ay, cómo se avienta el buen Pablo, ¿no? Entonces, fíjate, la comunión es íntima con los que le aman. Eso está en 1 Corintios 2:9. Y después, no es con el conocimiento humano. Nosotros hemos visto en otros videos que a esta parte, como la conocemos como el entendimiento, ¿sí? Hemos comentado que conocimiento, cuando nosotros en estos videos vamos a estar hablando de conocimiento, es la posibilidad que tenemos de conocer el mensaje de Dios. Y cuando hablamos de entendimiento es cuando nosotros en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestro raciocinio, podemos conocer muchos elementos, podemos conocer muchas teorías, pero no vamos a conocer a Dios con el entendimiento humano. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo 12 y 13, ¿sí? Entonces, fíjate, si nosotros nos damos cuenta que la parte espiritual es la que nos va a poder hacer entender las cosas, entonces luego, ¿por qué no entendemos que las adicciones nos están matando? Literalmente, ¿eh? No te quiero espantar. No te quiero espantar, no te quiero decir, ay, no, aguas, porque te va a llevar la calaca o te va a chupar la bruja. No. Todos sabemos, ¿sí?, que la adicción tiene diferentes etapas, que las hemos ido platicando en los videos anteriores. Y nosotros sabemos que después del abuso de las sustancias que nos ponen acá bien chidos, nosotros sabemos que el abuso de esas actitudes adictivas, ¿sí?, llega efectivamente la última etapa, que es la adicción, ¿sí? Y te voy a poner nada más el ejemplo con el que cerramos o utilizamos el video, la plática anterior, ¿sí? Hablamos de los tecnoadictos. Entonces, si tú lo estás viendo este video por primera vez, hablamos de la parte de los tecnoadictos, cómo el internet nos está creando una adicción, pero cañona, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es una adicción realmente? Pues porque entonces nuestra conducta, ¿sí?, empezamos a dejar de hacer algunas cuestiones. ¿Para qué? Para estar clavados en el dispositivo móvil o estar clavados en la computadora, ¿sí? ¿Qué actitudes dejamos de hacer? Pues la más facilita, dejar de platicar en la mesa, ya no hay sobremesas. Ya no hay pláticas en la comida. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo anda acá con su aparatito, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento me doy cuenta yo que estoy cayendo en ser adicto a la tecnología? Pues igualito que como con el alcohol, igualito que como con las drogas, igualito que como con la pornografía, igualito que como con la ira, igualito que con el comer compulsivamente. Toda actitud compulsiva mental, ¿sí? Cuidado, porque entonces ya es una adicción. Oye, ¿y yo puedo ser compulsivo, broncudo? Pues sí, ¿sí? Ese puede ser realmente. Entonces, ¿qué es cómo me doy cuenta yo que estoy teniendo una actitud adictiva? Por el grado que empieza a tener esa actitud en mi interferencia en mi vida diaria, ¿sí? Si yo empiezo a dejar de hacer cosas, si yo ya no estoy siendo funcional, ¿no? Cuidado, porque entonces la adicción se está apoderando de mí. Y ya lo hemos comentado, ¿sí? Muy rápidamente, para irme a la parte de cerrar la cuestión de la comunión. Toda actitud adictiva, lo que sucede en mi cerebro es que genera
genera circuitos, genera como conexiones, ¿sí? Y entonces todas esas conexiones, todas esas interconexiones de mis neuronas que van generando todos los circuitos, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo le meto porquería al cuerpo, cuando yo tengo una conducta adictiva, entonces lo que sucede es de que se neutralizan, ¿sí?, todas mis sustancias internas, y esa sustancia es la que toma su lugar y empieza a generar las interconexiones en mi coco, ¿sí? Entonces hay neuroquímicos naturales que Dios me ha regalado, ¿sí? Para que trabaje, para que funcione. Sin embargo, esas sustancias externas, esas actitudes externas que me generan, cierran la conexión, inhiben los receptores, inhiben los transmisores que tenemos con nuestros neuroquímicos internos, ¿sí?, que nosotros segregamos, y entonces los inhiben y los hacen a un lado. Empiezan a dejar de producirse. Sí, ya después vamos a hacer un análisis más a fondo cuando lleguemos a la mente. Cuando empecemos a platicar con la mente, ahí vamos a especificar la cuestión de las endorfinas, la cuestión de la serotonina, ¿sí? Entonces, cuidado, porque ¿qué sucede si yo le meto alcohol, si yo le meto tabaco, si yo le meto mota, si yo le meto coca, si yo le meto heroína, si yo le meto piedra, si yo le meto chemo, si yo le meto activo, ¿sí? Como se le llame. Si yo le meto pornografía, si yo le meto sexo prohibido, si yo le meto masturbación, o sea, todo esto, ¿qué es lo que va a generar? Que en el momento en que esa situación ya no esté presente, ahí está la falta de ese estímulo. Y entonces quiero más, y quiero más, y quiero más. Y cuidado, porque la depresión también puede empezar a convertirse en algo adictivo. ¿Sale? Ok. Muy buenas noches, pues ahora sí que ya yo pensé que iba a salir uno solo, el hecho es de que no. Entonces, como no quiero que sea un rollotote de más de 30 minutos, entonces le vamos a cortar aquí, ¿va? Esta es la primerita entrega de esta segunda parte de la coinonía. Discúlpame, padrino, pero pues así está saliendo esto, ¿no? Muchísimas gracias, papito mío, porque nos permites estar trabajando en este asunto. Cuídanos, protégenos de esta pandemia. Esperemos que no llegue esa tercera ola aquí a México por todos los que anduvieron de vacaciones. Cuídanos, protégenos. Y de todas maneras, Señor, pues que se haga tu voluntad y no la nuestra, ¿no? Adiós.